Un minuto. Muy bien, pues bienvenidos otra vez a esta aula o reunión virtual y continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos. Hemos visto la introducción, el saludo y el primero de los temas, la condición de la humanidad bajo pecado. Y ahora vamos a considerar el segundo de los temas que Pablo desarrolla desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el final del capítulo 5, es decir, hasta 5:21. 3:21, 5:21. Como viene siendo la fórmula, la práctica, pues no nos podemos parar en cada detalle, pero sí procuramos hacer una consideración del desarrollo de los pensamientos que Pablo trata aquí. Y todos hemos estado leyendo en estos últimos días, pues desde el capítulo 3, 21, hasta el capítulo 4, versículo 25. Veamos pues, entrando en este segundo tema que tiene que ver con la justicia de Dios o la justificación por la fe. Ha concluido el punto anterior con la contundencia del capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo ha tratado acerca de la condición pecadora de la humanidad y las consecuencias tanto en el plano humano como también en lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios y también con nuestro entorno físico a consecuencia del pecado. Y ha dejado muy claro que por el cumplimiento de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por lo tanto, la ley y el cumplimiento de la ley, la observancia de la ley, y al decir de la ley me refiero a la ley de Dios, expresada en el Antiguo Testamento, no salva a nadie. Dicho de otra manera, no puede salvar a nadie. Dicho aún de un modo más concreto, no fue dada con el propósito o finalidad de salvar a nadie. Y esto no tiene solamente que ver con nuestro tiempo presente. El ser humano, a causa del pecado, como consecuencia del pecado, sufrimos esas consecuencias en nuestra vida actual, presente, sino que tiene también que ver con el futuro, porque dice, ningún ser humano será justificado. Un día Dios va a traer a juicio a cada ser humano y la ley no podrá justificar, no podrá salvar a nadie delante de Dios. Pero entremos entonces, a la luz de esto, entremos en el inicio de nuestro tema, o de el desarrollo que Pablo comienza en 3:21. Pero ahora, notad qué forma de hablar tiene Pablo. Ya que por el cumplimiento de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por el conocimiento de la ley, o por medio de la ley, el conocimiento del pecado. Pero ahora, es decir, como eso no puede ser, como lo anterior no se puede cumplir, como lo anterior no tiene esa finalidad, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley. ¿Qué función tiene la ley? ¿Qué propósito tenía Dios cuando, por medio de Moisés, instituye
La ley, los mandamientos, los preceptos, que rigen en definitiva todas las áreas del ser humano. La ley fue dada para el conocimiento del pecado. El hombre ya era pecador antes de que la ley viniera. Y lo veremos más adelante, lo desarrollará, pero valga apuntarlo en este momento, en este punto en el que estamos. El ser humano ya era pecador antes de que por medio de Moisés fuese dada la ley. Pero la ley vino para constatar, para mostrar, para manifestar la realidad del estado del ser humano. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Volvamos a Romanos 1:17, porque aquí habla de la justicia de Dios. Y Romanos 1:17 dice que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se manifiesta, se da a conocer la justicia de Dios por fe y para fe. Ahora va a hablar de la justicia de Dios. Y tendremos que mirar algunos conceptos que tienen que ver con los principios jurídicos, pero otros que tienen que ver con otros aspectos, con otros principios. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios ya había sido anunciada, testificada, manifestada por la ley, la misma ley lo señalaba, y los profetas. Por lo tanto, el Evangelio no es una improvisación que en un momento dado de la historia y a causa de que la ley no podía, Dios hubiese traído, hubiese improvisado un medio de salvación, sino que el Evangelio, la justicia de Dios, ya había sido anunciada, manifestada desde el principio como una promesa. Pero ahora no es solamente un anuncio, no es solamente una promesa. Ahora, en el Evangelio, es la manifestación, la revelación de la justicia de Dios. Y Pablo va a demostrar aquí de manera muy clara que no es que la ley haya fallado, la causa por la que viene el Evangelio. La ley ha cumplido su misión, cumple su misión y la cumplirá. Pero como la ley no puede salvar, Dios ha provisto desde la eternidad, aún antes de la creación del universo y de la creación del ser humano, Dios ya había provisto de la manifestación de su justicia con el plan de la salvación por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habló la sangre del justo Abel. Caín mató a Abel y lo mató por envidia. Abel no hizo obra para ser declarado justo. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo, ¿eh? La sangre del justo Abel. No podemos dudar que Abel está en la presencia de Dios porque Cristo lo llamó justo. Abel lo que hizo fue que presentó una ofrenda agradable a Dios que satisfizo la demanda de la fe llevando lo mejor y del cordero, mientras que Caín llevaba del fruto de su trabajo. Caín presentó una ofrenda de su cosecha, de lo que había trabajado y recolectado, pero Abel no, Abel llevó de lo mejor de su cordero y entregó vida. Por lo tanto, todos los salvados en el Antiguo Testamento o antes de la manifestación del Evangelio, antes de la revelación de la justicia de Dios por medio del Evangelio, todos los que han sido salvos lo han sido por la fe. En el caso del Antiguo Testamento, la fe en lo que Dios había prometido.
en la promesa de un Salvador. Ahora, después del Evangelio, después de que Cristo tomase forma de hombre, se encarnase, siendo Dios, tomando forma de hombre, fuese a la cruz el Cordero de Dios, el justo, muriendo por los injustos, muriese en nuestro lugar, fuese sepultado y después de 3 días resucitó, sacando a la luz la vida y la inmortalidad. Y ahora la fe consiste en recibir ese mensaje de salvación y creerlo para que nos sea aplicada la justicia. Esa justicia que dice el versículo 22, que es por medio de la fe en Jesucristo. A ver, cuando hablamos de que la fe es la que salva, no es el concepto de la fe, es el objeto de la fe. No es porque una persona tenga fe que se le aplica la justicia de Dios, sino porque la fe está puesta, es ejercida sobre la persona gloriosa del Señor Jesucristo, que es, como vamos a ver, el que perdona los pecados, por medio del cual somos reconciliados por Dios. Desde el versículo 22 hasta el 31, 7 veces se emplea la palabra fe. Aunque hay más ocasiones que se emplea un sinónimo como creer o creyendo, porque la fe es el centro. La fe en el Señor Jesucristo es el centro. La justicia de Dios es aplicada por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituido quiere decir apartado, sin acceso, alejado, separado. Y esto afecta a toda la humanidad. Siendo justificados, versículo 24, vamos a leer el 24, el 25 y el 26. Porque aquí está el meollo de la cuestión. Estos versículos son fundamentales y además es un tesoro. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Notad que aquí hay 4 términos en los que nos vamos a detener un poco. Gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Redención, propiciación y justificación. Tenemos que describir algunos de estos términos por ser de uso poco común, pero que son, teológicamente, bíblicamente, son fundamentales. Cuando habla de que siendo justificado gratuitamente por su gracia, la gracia, como ya hemos visto en estudios anteriores, la gracia es el fundamento de la salvación. La gracia no es la respuesta de Dios a nuestros méritos. La gracia es la respuesta de Dios a nuestras necesidades. Dios, por el Evangelio, no nos da lo que merecemos, porque merecemos su ira, sino que nos provee de lo que necesitamos, que es la justificación. Y la gracia forma parte de un atributo divino que es
como todo, es eterno y además no puede cambiar. El que está en la gracia está sobre un fundamento firme, inamovible, permanente, inalterable. Pero la gracia nos salva mediante la redención. Y este término redención es un término de uso fundamentalmente comercial. Y se usaba de manera especial en los mercados de esclavos. Cuando alguien llegaba donde había esclavos, pues su dueño lo tenía allí expuesto. Y la redención es el pago del precio de ese esclavo. El dueño le tenía un precio o acuerda un precio y la redención es el pago de ese precio. Un punto que me parece oportuno que debemos incluir. El esclavo no tenía derecho a ningún beneficio sobre su redención por buena conducta. Es decir, hoy en la redención de los precios se aplica en muchas ocasiones un eximente que es la buena conducta. Pero aquí en la redención de un esclavo no hay ningún beneficio producto de una buena conducta. Es más, la buena conducta todavía le encarecía más el precio, porque era más servicial, más útil para su dueño. El que llegaba al mercado de esclavos y pagaba el precio, compraba al esclavo. De manera que su dueño anterior ya no tenía sobre él ningún derecho ni ninguna facultad. Pero en la redención hay un aspecto que es importante aclarar. Cuando un esclavo en el mercado era comprado por otro, lo que cambiaba en la situación de ese esclavo era que cambiaba de dueño. Pero en la redención está incluido que el que lo compra para dejarlo en libertad. Y esto en el Antiguo Testamento hay muchas ocasiones en las que se ejemplifica y donde lo podemos ver. Es llegar a un mercado de esclavos, pagar el precio de ese esclavo, sacarlo del poder del dueño anterior, del amo anterior, y ahora decirle, toma, tu carta de libertad. En muchas ocasiones, el mismo esclavo decía, no, yo quiero ahora servirte. Pero quiero servirte por amor, por gratitud. No porque tú ejerzas un poder o un dominio sobre mí, sino porque te amo y quiero servirte con todo el corazón. ¿Os acordáis que cuando el día de la libertad del preso que estaba sirviendo como esclavo a otro y llegaba el momento de la redención, pues decía, no me quiero ir. Tengo aquí a mi esposa, tengo aquí a mis hijos, tengo aquí un hogar, y era llevado a la puerta de la ciudad y
taladrada con una lezna el lóbulo de la oreja, para marcarle como que ahora era un siervo voluntario, un esclavo por amor. Hay una redención que Dios ha hecho en Cristo Jesús a nuestro favor. Éramos esclavos del pecado y estábamos bajo el poder del diablo. Terrible dueño, pero astuto, que hace creer a los que están bajo su dominio que están ejerciendo libertad. Y Cristo pagó el precio de nuestra redención, nos rescató de la esclavitud, nos sacó de las garras del diablo, nos sacó de la oscuridad y nos ha trasladado a su reino. Para que ahora nosotros le sirvamos por amor. Versículo 25. Bueno, leemos. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Este es otro término que tenemos que aclarar. Propiciación. Sería más correcto, conforme al original, haber traducido a quien Dios puso como propiciatorio. Pero por la gramática nuestra, en la oración encaja mejor propiciación. Pero en definitiva, encierra la misma idea. Propiciación o el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio en el Antiguo Testamento? Estaba el arca de la alianza, aquel arca de madera revestida de oro por fuera y por dentro, en cuyo interior estaba la ley, más otros elementos como un poco de maná y la vara de Aarón, pero allí estaba la ley. Y la ley iba en medio del pueblo de Israel por el desierto y luego ocupaba el centro en el templo. El propiciatorio era la tapa de ese arca, maciza de oro, con dos querubines encima. Y esa tapa es el propiciatorio. Cubría el arca. Y una vez al año, el sumo sacerdote, con sangre del sacrificio, entraba en el lugar santísimo, habiendo ofrecido primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, y derramaba la sangre de ese sacrificio sobre el propiciatorio. Es la cubierta. Propiciatorio es cubierta, tapa. Y la sangre era derramada sobre el propiciatorio. Una figura que ilustra de manera muy clara su finalidad. Allí estaba la ley, que la ley acusaba al mismo sacerdote que entraba allí y también a todo el pueblo. Y la ley les presentaba su propia realidad, pero les acusaba delante de Dios. Y la sangre derramada sobre el propiciatorio cubría la ley con la finalidad, como figura, de que Dios había tapado con la sangre la ley que les acusaba a fin de poder mirarles con justicia, con misericordia, con perdón. La ley no era anulada, la ley no era ignorada, la ley no era
alterada, pero la ira de Dios era aplacada porque la justicia de la santidad de Dios había sido satisfecha en figura por la sangre de aquella víctima. Ahora, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para derramar su sangre y cubrirnos con esa sangre. De manera que Dios nos ve a través de la sangre de Cristo, limpios y sin mancha. De modo que la ley ya no nos acusa porque, versículo 25, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La sangre de Cristo ha cubierto, cubre nuestros pecados. Y a través de su sacrificio, Dios nos ve limpios, justos y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, hay primero un término de redención que tiene que ver con transacción, con pago, con compra. Y ahora encontramos aquí otro que tiene que ver, propiciación, que tiene que ver con cubrir, con tapar. Y esto para manifestar su justicia. Es decir, que Dios no ha desistido de la justicia de la ley, de lo justo de la ley. Pero Dios ha provisto de su justicia aparte de la ley, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios ha estado soportando, Dios ha estado pacientemente permitiendo que a través de las figuras, a través de los tipos que hay en el Antiguo Testamento, se pudiera predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, y la gente creyeran en Cristo y poder ser salvo. Y esto era en base a la paciencia de Dios. ¿Cuántas veces la paciencia de Dios ha sido puesta al límite a causa del pecado? En la historia. Me voy a referir solamente a un momento. Sodoma y Gomorra. El pecado ha subido delante de mí. Es decir, ha llegado al límite, al tope. Ya ha alcanzado el máximo que Dios podía permitir. Y también con la finalidad de que los demás tuvieran un ejemplo de cómo es la justicia de Dios, Dios trajo justicia sobre Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Y ahí están. Bueno, ahí está el Mar Muerto. Símbolo, expresión de donde el pecado ha hecho que no pueda producirse ninguna vida. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Otro término. Este es jurídico. Justificación. Es un concepto legal, comercial, espiritual, también legal. Porque justificar significa declarar absuelto, declarar justo,
a fin de justificar. A fin de manifestar que en este tiempo su justicia. Volvamos otra vez. Dios no ha desistido de su justicia. No ha negado su justicia. No ha anulado la ley. Lo que ha hecho es que Él ha justificado. Si por medio de la redención compra y adquiere, por medio de la propiciación no anula la ley, pero tapa, cubre la demanda justa de la ley por medio de la sangre de Cristo ocupando nuestro lugar. Habiendo Cristo pagado el precio de nuestra libertad y habiendo ejercido el poder de perdonar los pecados, de tapar lo que nos condena, ahora en Cristo Jesús somos declarados justos. Esto lo podemos ver un poquito más adelante en 1 Corintios capítulo 1. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hagamos el camino inverso. Redención es la compra, santificación es declarado justo, sin nada en su contra. Justificación es que hemos sido declarados sin mancha, absueltos. Y todo esto por la sabiduría de Dios. Hermanos, es extraordinariamente maravilloso la forma en la que Dios ha llevado a cabo su plan eterno de salvación. No hay ningún aspecto de su santidad, de su justicia, de su benignidad, que no haya sido satisfecho. No se ha evitado ningún aspecto de la persona de Dios y de los atributos de Dios, sino que el Evangelio todo lo ha hecho de forma sabia. Un plan que surge en el corazón de Dios y lo ejecuta Dios en medio de su tiempo. A fin, y esto es necesario que lo tengamos muy presente. ¿Cuál es el propósito de todo esto? No es solamente nuestra salvación eterna, sino es para, con este fin, de que Él, Dios, el trino Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque todo proviene de Él. No hay mérito alguno de nuestra parte. No hay ningún aspecto de nuestra vida o de nuestra persona que haya atraído el amor de Dios hacia nosotros, sino que ha sido su pura gracia. Y Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora Pablo va a volver a lo que ya sucedió en el tema anterior. Las preguntas y las respuestas. Si antes vimos que se hizo 4 preguntas, ahora vamos a ver algunas que se hace aquí. Dice el versículo 27. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Es decir, el que es justificado, ¿de qué se puede vanagloriar? ¿De qué se puede jactar? ¿De qué puede decir yo tengo algo? Yo tengo algún mérito, tengo algún... ¿Sabéis, hermano? Hay una sola cosa que hemos aportado
a la salvación. El pecado. Ha sido nuestro único aporte al Evangelio de Dios. El pecado. La causa por la cual Dios ha hecho este glorioso Evangelio. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. No la hay. Mirad, hermano, nadie puede ni nadie podrá nunca decirle a Dios, sí, tú me salvaste, pero yo puse algo. En las religiones siempre se habla de los méritos y se colocan en lugares preeminentes, en lugares prominentes, a hombres y mujeres que supuestamente han tenido méritos y facultades y virtudes que le han hecho merecedores de recibir honra. Pero el Evangelio dice que toda la gloria es para Dios. Es interesante que el Evangelio dice que según hayamos hecho aquí, en nuestro servicio para Dios, Dios nos va a dar coronas. Coronas de reconocimiento. Pero cuando llegamos a la presencia de Dios, nuestras coronas las echamos a sus pies. Porque en verdad, en nosotros y por nosotros, nada hicimos bueno que no provenga de Dios. Por lo tanto, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Queda excluida porque no hay ninguna lista de obligaciones o preceptos que hayamos cumplido. No hay ninguna obra, ningún mérito, ninguna labor que hayamos podido hacer, porque queda excluida porque es solamente por la ley de la fe. La ley de la fe que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás salvo. Otra pregunta. Bueno, concluye el versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Está hablando de la justicia, ¿eh? De la justificación. No está hablando de vida cristiana. Esto lo va a tratar más adelante. Pero en cuanto a la condición de salvo, en cuanto a la condición de redimido, en cuanto a la condición de justificado, el hombre, el ser humano, cada hombre y cada mujer, cada uno de los que estamos en Cristo, estamos justificados por fe sin las obras de la ley. O aparte de las obras de la ley. No dependiendo o no como consecuencia de las obras de la ley. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Acordaros que hay un conflicto en Roma entre los cristianos de origen judío con los gentiles. Y dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Y esto lo dice Saulo de Tarso. Lo pregunta Saulo de Tarso. ¿No es Dios también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él es el que justifica por la fe a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la ley luego por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera. De ninguna manera. La fe no invalida la ley. Lo veremos en el capítulo 6 y 7 más concretamente, pero aquí lo afirma y después lo desarrolla. La fe invalida la ley o por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley ya señalaba, ya marcaba, ya anunciaba
que la justificación delante de Dios sería por medio de la fe. Y ahora hay que ilustrarlo. Pablo sabe y el Espíritu Santo le inspira para plantear una ilustración que le dé forma, que le dé imagen, que le dé, visión clara de lo que ha tratado hasta aquí. Y busca un precedente histórico. Esto es una buena manera de entender muchas cuestiones bíblicas. Buscar precedentes históricos. Esto sucede también en justicia. Hay que buscar en los archivos y ver los casos anteriores y ver, argumentar con el fin de encontrar jurisprudencia, con el fin de encontrar argumentos. Porque estamos hablando también en términos legales, ¿eh? Un precedente histórico. Esto de que la salvación es, o la justificación, la salvación, es por medio de la fe, no es nuevo. Siempre ha sido así. Y Pablo va a tomar el caso más paradigmático. Abraham. Abraham. Nosotros, le dijeron los judíos a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. Por cierto, que Abraham no es el padre de la fe, ¿eh? Abraham es el padre de los de la fe, que es distinto. La fe proviene de Dios. Y Abraham es el padre de los de la fe. Y ahora va a tomar el ejemplo de Abraham, la persona, la experiencia, el caso de Abraham, digamos el padre fundador de Israel, para demostrar que con Abraham ya fue así. Que esto no ha sido un cambio, ni ha sido un invento. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, segundo libro de Crónicas, si alguien lo encuentra, vale, y si no, espera porque yo ya estoy aquí y lo voy a leer. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? En Isaías, es Dios, Isaías capítulo 41, es Dios el que dice, oye, Abraham es mi amigo. Y ahora aquí en el segundo libro de Crónica, posterior a Isaías, hace referencia a lo que Dios dijo en Isaías 41. Abraham es mi amigo, es el único hombre, el único ser al que Dios ha llamado mi amigo. Fíjate qué epitafio tan bonito, ¿eh? En la tumba de Abraham. Abraham, amigo de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no os llamaré más siervo, ahora os llamaré amigo. Porque el que hizo la redención, el que pagó el precio de nuestra esclavitud, ahora no nos trata como siervos, como esclavos, sino como amigos. Aunque nosotros debiéramos de ser siervos, doulos, esclavos, voluntarios, por amor y por gratitud. Por lo tanto, Pablo toma el mejor ejemplo, o uno de los mejores ejemplos, de la relación de un ser humano con Dios. Y dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Es decir, mientras estaba en la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios
y le fue contado por justicia. Si habéis mirado los textos de referencia que están a pie, es un texto que se refiere a Génesis capítulo 15. Abraham ya era mayor. Había vivido vicisitudes complicadas. Dios había tratado con él. Antes de que Abraham fuese justificado, Dios trataba con Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció a Dios. Y dejó Ur de los Caldeos y vino a Canaán. Y después vino a la tierra prometida. Dios había tratado con Abraham. Le había mostrado su cuidado, su amor, su misericordia. Pero siendo Abraham ya mayor, con esto que estaba diciendo, quiero señalar un punto importante. Mira, antes de que nosotros creyéramos en Cristo, Dios ya venía tratando con nuestra vida. Ahí no comenzó nuestra experiencia con Dios. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, Dios nos conocía a nosotros. Y cuando nosotros no veíamos la mano de Dios estaba obrando en nuestras vidas. Durante toda la vida. Y ahora siendo Abraham ya mayor, le dice a Abraham, mira la tierra. Y dice, bueno, Señor, ¿y todo esto quién lo va a heredar? Sino el hijo de un esclavo mío. Sal fuera, mira las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar? Así va a ser tu descendencia. Porque de ti nacerá una descendencia. Y Abraham creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Es decir, que ese es el momento en el cual Abraham es declarado justo, limpio delante de Dios. Abraham es reconciliado con Dios y le es aplicada la justicia de Dios porque creyó a Dios. Que esta expresión hay que matizarla. No creyó en Dios, porque creer en Dios no es fe. ¿Tú crees que Dios existe? Es lógico. ¿Tú crees que Dios es uno? Hace bien. También los diablos creen eso. Es más, los diablos lo saben. No es creer que hay un Dios, no es creer en la existencia de Dios, es creer a Dios. Lo que Él dice, lo que Él promete, lo que Él habla. Por eso he dicho antes aquí, testificada por la ley y por los profetas. El fundamento y la base de la fe cristiana está en lo que Dios ha dicho, en la ley y los profetas. Y creemos lo que Dios ha dicho. Esto es mucho más que creer en la existencia de Dios. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, oye, qué bonito es esto, ¿eh? Justifica al impío. No justifica al medio bueno, o al que es más bueno, o al que hace mejor las cosas, o al que tiene mejor condición. Aquí dice que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Si en Génesis capítulo 15, encontramos que Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios cree a Dios, Abraham cree a Dios
y le es contado por justicia. Después en el capítulo 22 de Génesis, Dios le dice a Abraham, dame tu hijo, tu único, al que amas. Abraham sabía que el cumplimiento de la promesa de Dios era en Isaac, perdón, en Isaac. Era en Isaac, no en Ismael, el hijo de la promesa. Y ahora Dios le pide a Abraham, dame tu hijo, al que tú amas, ofrécemelo en el sitio donde yo te digo. Y Abraham obedeció a Dios. Ese no fue el acto de la justificación. Ese fue el ejercicio de la fe en la obediencia. Pero Abraham fue justificado cuando creyó a Dios, no por obra. Las obras vinieron después como consecuencia. La obediencia no nos lleva a la justificación, sino que por medio de ser declarado justo, limpio y sin mancha, nos coloca en la posición de poder y querer y disfrutar haciendo la voluntad de Dios. No sé si me estoy explicando, pero la afirmación es clara y rotunda. Dios declaró justificado a Abraham cuando creyó a Dios. Y todo lo demás vino después como consecuencia. No por obra. Las obras son consecuencias de la fe. Son las evidencias de la fe. Son el fruto de la fe. Y ahora notad aquí que dice, ¿qué dice la Escritura? En el versículo 3 del capítulo 4. Porque ¿qué dice la Escritura? Qué importante es esto, hermano. Hay que apelar a las Escrituras. ¿Dónde está la autoridad? En las Escrituras. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. De manera que la fe cristiana no tiene como fundamento ni tradiciones, ni concilios, ni declaraciones de fe, ni argumentos religiosos de cualquier otro tipo. A las Escrituras, conforme a las Escrituras. Cuando Jesús se apareció en el camino a los dos que iban allí en Lucas, que volvían a su ciudad, abrió las Escrituras, le hablaba de las Escrituras y sus corazones ardían al escuchar las Escrituras y le mostró cómo las Escrituras, comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, se habían cumplido en la obra de Cristo Jesús. De manera que basémonos en la palabra de Dios, porque es inerrante, no tiene error, pero además no conduce a error. El caso de Abraham fue justificado porque creyó a Dios. Pero ahora, para argumentar más, porque una jurisprudencia no puede tener como fundamento solamente una sentencia, cogió a el Salmo 32. Como también David, otro de los grandes, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo en el Salmo 32, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Notad otra vez la redención, notad otra vez la propiciación, notad otra vez la justificación. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La justificación. Declarado absuelto. Y no era el caso solamente de Abraham, que es, digamos, el más paradigmático, sino es también la experiencia de David. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Y ahora vuelve Abraham.
A ver, Génesis capítulo 15. Cuando creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Estaba Abraham circuncidado? No. De manera que Abraham fue justificado siendo incircunciso. Pero después Dios le mandó que se circuncidara. ¿Cómo pues? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Es decir, una característica que muestra que tienes una relación especial con Dios. Pero no es la base de la redención. No es la base de tu comunión con Dios, sino es una evidencia, una señal, una marca. Recibió como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe le fuera contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no son, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Le está diciendo, judíos, el evangelio es también para los incircuncisos. Incircuncisos, el evangelio es también para los circuncisos. De manera que ahora no tiene que ver con señales o evidencias o marcas, sino que tiene que ver con la relación, con la fe en el Señor Jesucristo que nos coloca en una relación íntima y personal con Dios. Llegamos al final. Versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa le fue dada a Abraham, no por la ley. Es más, la ley vino después. Por medio de Moisés vino la ley y los mandamientos. Por el Señor Jesucristo, la gracia y la verdad. La ley cumple su función de señalar al ser humano su condición para que tenga evidencia y no dependa de su propia consideración, sino tenga la constatación de que somos transgresores de la ley. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La herencia, la promesa, no está en el cumplimiento de la ley. Está en el Señor Jesucristo. Y ahora mirad, pues la ley produce ira. La ley produce ira. La ley no justifica, acusa. La ley no premia, castiga. Ningún juez le da un premio al que cumple la ley. El juez castiga al que incumple la ley. Pues donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Lo tratará más adelante, pero lo dejamos ahí. En este pasaje, otra vez, 7 veces aparece la palabra fe. Concluyo. Un juez viste su toga y está sentado en el estrado de justicia. Un joven es llevado con una acusación de que ha transgredido la ley. Y es acusado por el fiscal en base a los artículos que ha transgredido. Y el juez le condena a pagar la sanción. Y le condena en base a la ley.
cierra el juicio y el juez se baja del estrado, se quita la toga, paga la sanción y abraza al joven. El joven era su hijo. Y todo ha sido hecho de manera perfecta. El juez ha cumplido la ley, no la ha transgredido, no la ha pasado por alto. Ha sancionado en base a la ley, pero después ha actuado como padre. Gloria a Dios porque tenemos un Dios justo que es un Padre amoroso. Y es motivo de tener gozo, paz, seguridad y esperanza, y también un propósito de vida, que es glorificar a Cristo, darle gloria a Dios con nuestra vida. Que caemos, claro que sí, pero poderoso es Él para levantarnos. Señor, te queremos dar gracias porque hay una justicia santa y perfecta que cumple la ley, pero redime al pecador, justifica al impío. Gracias porque en el Evangelio se manifiesta tu justicia. Esa justicia que ha requerido, ha exigido que el justo muera por los injustos. Aquel que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos hechos ahora justicia de Dios en él. Gracias por esa nueva condición, por esta nueva realidad. Y ayúdanos a vivir como corresponde a nuestra condición de hijos tuyos. Perdónanos y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.